todos y a todas. Bienvenidos al segundo ciclo de cine y conferencias Valores de una vida. En nombre de las entidades organizadoras, como es Valores de Película, una web educativa de educación en valores y alfabetización audiovisual, el Ateneo Científico y Literario y la propia Biblioteca de Castilla-La Mancha, les damos las gracias por estar aquí acompañándonos y poder disfrutar de un nuevo evento en el cual podremos aumentar nuestros conocimientos y disfrutar con toda la información que nos va a facilitar una importante persona en el mundo artístico de nuestra ciudad y, bueno, de nuestra ciudad y de la propia Castilla-La Mancha y del panorama artístico nacional, como es Eduardo Sánchez Beato. Viene a informarnos, a compartir con nosotros la mirada que él tiene en el tema denominado arte y artistas contemporáneos. Y entendíamos que tenía que ser así, contextualizada a nuestra ciudad de Toledo, es decir, arte y artistas contemporáneos toledanos, porque en este ciclo biográfico y en el ámbito artístico, el miércoles pasado proyectamos la película Sobrevivir a Picasso. Pudimos ver una secuencia de su vida, de 10 años, de la vida de este importante artista, y para relacionarlo con nuestra ciudad veíamos que podía ser interesante, ya que nuestra ciudad es patrimonio de la humanidad, que tiene arte, que tiene historia importante, importantísima. ¿Por qué no ver ese panorama de arte moderno que también lo tiene la ciudad y que hoy vamos a ver cómo este artista, junto con otra persona que también me acompaña, que es Julián García, otro artista entrañable, artista amigo y compañero del otro, ellos formaron en un momento de la historia de nuestro país y de nuestra ciudad, constituyeron un aire de modernidad, una forma diferente de ver el arte. Constituyeron un colectivo que se denominó Tolmo, Tol de Toledo, Mo de moderno, y bueno, marcaron una impronta. Pues ahora es el momento de poder hacer una trayectoria de eso que pasó y de otras cosas que están pasando en el ámbito del arte moderno. Y hemos entendido que Jule, compañero de Eduardo, era la persona más adecuada para poder dar una pincelada de esa vida personal y profesional de Eduardo, que los dos constituyen unos referentes en el ámbito de la pintura, del arte moderno en nuestra ciudad, y que esperamos que ustedes puedan disfrutar. No sin antes, tengo que dar las gracias a Eduardo porque esta conferencia la va a desarrollar desde la solidaridad y la generosidad y va a compartir su conocimiento con nosotros y, por supuesto, a Jule, que bueno, pues, se ha prestado de una manera total y rotunda para acercarnos ese perfil de Eduardo. Gracias a los dos. Esperamos que les guste. Yo creo que ya se merecen un aplauso. Sí, gracias a ti. Venga, Jule, te doy la palabra. Bueno, buenas noches. Cuando me hicieron la propuesta de presentar a Beato me sentí un poco confuso. Pensé, ¿qué presentación puedo hacer yo de Beato? Difícil tarea, pues a Beato es conocido como gran pintor y humanista. ¿Y qué podía yo decir que no se supiera de este gran artista tan conocido desde sus comienzos y tan destacado por su arte?
Luego pensé, qué gran ocasión para poder hablar de un amigo como el gran Beato. Qué gran ocasión para hacer un repaso por su vida como artista, como pintor y como creador. Eduardo Sánchez Beato nace en Toledo el 6 de abril, en la calle del Pozo Amargo, en 1948. 1948 creo que he dicho. Sí, por eso. En la calle del Pozo Amargo. Realiza sus estudios de magisterio, pero ya antes de acabar estos estudios nace el Beato que conocemos, el artista. Con 14 años realiza su primer óleo y años más tarde en la prensa local se puede leer: Eduardo Sánchez Beato, estudiante de tercero de magisterio, expone 30 cuadros. Como digo, Beato como pintor ya había nacido muchos años antes. Compaginando sus estudios de magisterio se alzó como un gran artista, tanto donde primaba su formación como pintor. Él ya sabía que el Beato artista había nacido en él. Recuerdo que lo conocí en una de mis exposiciones antes de formarse el Grupo Tolmo en el año 1971, junto a Raimundo de Pablos y Rojas. Recuerdo que este grupo, al igual que muchos recordarán, no tuvo buena aceptación en la ciudad de Toledo. Era un grupo de intelectuales muy jóvenes, que a pesar de todo no se asustaron, sino que tomaron fuerza y un año después aumentaron el número. A ellos nos unimos Fernando de Giles y yo. ¿Saben? Beato también jugó a ser director de cine. Y Una cosita, el Super 8. entonces a mí me tocó hacer de panadero en una de sus películas. Eso sí, con el puño en alto, que eso a Beato le gustaba bastante. A Beato esas posturas siempre le han gustado. Gracias a una exposición de artistas toledanos promovida por el Ayuntamiento de Toledo, Beato conoce a Juan Barjola, lo que le lleva a adentrarse en el mundo de la abstracción y el expresionismo. Con ellos consigue premios y becas que le permiten viajar a Italia y conocer de primera mano el espíritu del arte del Renacimiento. Se hace figurativo, nace sus grandes manchas abstractas donde las figuras aparecen y desaparecen, creando ensueños que unidos a sus colores de gran pureza dotan a su obra de una gran personalidad. No hace falta leer su firma para reconocer su autoría, es él. Sus grandes masas de color plano son tan distintas a todo lo que les rodea y tan importantes en su obra. Si las miramos detenidamente podemos sacar la conclusión de que son una parte importante de su obra. Son el descanso del espíritu que toda obra necesita. Admirable. Hace poco Beato, mi amigo y compañero Beato, me mandó su última obra. No me hizo falta mucho para saber que Beato sigue siendo un gran pintor, un gran artista que sigue plasmando con gran fuerza sus texturas y sus colores, comprometido con la abstracción y, como siempre, con su sello de gran pintor, gran compañero y mejor persona. Enhorabuena, Beato. Ay, por Dios, muchísimas Muchas gracias, Julio. Julio. Muchas gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias también. Surge principalmente, hay una película como pretexto, que es la película Sobrevivir a Picasso de J.C. Ivory. Entonces yo lo he desarrollado un poco comparando lo que sería Sobrevivir a Picasso. Como vamos a hablar de los artistas toledanos de nuestro mundo, pues tenemos dos hándicaps.
Por un lado, había que sobrevivir a Picasso con toda su gran obra y toda su influencia y al mismo tiempo al inmovilismo toledano. Entonces, este es un poco el esquema de lo que voy ahora a expresar. Voy a hablar de los movimientos, las exposiciones artísticas que ha habido en Toledo. Naturalmente me voy a referir casi todo a lo que ha habido en Toledo durante el siglo XX, principios del XXI, porque tampoco quiero meterme en los artistas contemporáneos que hay ahora en Toledo, porque la verdad es que mi conocimiento también es bastante escaso. O sea, conozco más lo que realmente he vivido, y de eso es de lo que voy a hablar, obviamente. Luego hablaré, por tanto, de la inauguración de la Galería Tolmo en 1971, de los artistas que conformamos el grupo y de otras actividades, otros artistas y proyectos que se han desarrollado en Toledo, así como de la posibilidad de un museo de arte contemporáneo y de las opciones de futuro que podamos tener en esta ciudad. Entonces, comienzo un poco hablando de la película de James Ivory, la de Sobrevivir a Picasso, que si nos fijamos un poco, en realidad la película es una historia de dependencia. Como si de una fuerza de la naturaleza se tratara, Pablo Picasso se apodera de la personalidad y de la voluntad de todo lo que le rodeaban. Vemos a Sabater como criado fiel y solícito, guardián de su intimidad, a su hijo Pablo sin personalidad, anulado por la fuerza del propio Picasso, por el control paterno, convertido incluso en chofer una vez que despide al que le había servido durante tantos años, y vemos cómo trata a sus mujeres. Vemos, por ejemplo, a Fernández, que es digamos, incluso la que más actividad ha tenido con ella al principio de su vida en París, cuando formaba parte de lo que se dio por llamar la banda de Picasso. Fue su primera musa. Olga, que fue su primera mujer legal, acabó en un psiquiátrico. Conoció con 17 años a María Teresa Walter, madre de Maya, que terminó suicidándose. François Gillot vivió su vocación pictórica a la sombra de Picasso, como también Dora Maar, que fue la que documentó el proceso de creación del Guernica, famosa fotógrafa, finalizó también con La cabeza perdida. Geneviève Laporte tenía 16 años cuando conoció a Picasso. Jacqueline Roch, su última mujer, se suicidó unos años después de su muerte. Si en aquella época hubiera existido el Me Too, Picasso hubiera sido condenado al ostracismo y serían vetadas sus exposiciones en galerías y museos. La historia del arte sería otra historia. Lo estamos viendo ahora con muchos artistas y tal, y cineastas o cantantes, cómo los están tratando, cuando no tendría que ver una cosa con otra, no debería. Pero igual que actuaba con las mujeres, actuó Picasso con el arte. Puso los sismos a su servicio. Lo absorbía todo, todo lo transformaba. El impresionismo, el posimpresionismo, el expresionismo en su época azul, el neoclasicismo de la época rosa, el cubismo que genera a partir de la obra de Cézanne y de Gauguin, y también el collage. Trató la escultura, el grabado, la cerámica, el dibujo, los ready-made, que después fue Duchamp el que desarrolló ese tipo de actividades. En fin, Picasso se adueña de todo, controla todo el universo artístico del siglo XX, lo contamina todo. Aproximarse a Picasso es establecer una relación tóxica, tanto humana como artísticamente. Seguramente no podremos superarlo, pero sí podemos librarnos buscando una voz propia, una voz actual, un punto de encuentro con nuestro tiempo. En su libro Del tiempo y el río, Thomas Wolfe escribió: en Nueva York, las oportunidades para aprender y adquirir una cultura que no surja de ruinas, sino que pertenezca a la vida, son probablemente mayores que en ninguna otra parte del mundo. Esto ocurre porque los Estados Unidos son jóvenes y ricos y comparativamente poco cargados de las cosas malas. Hay entornos, ciudades con antigua y brillante historia artística que condicionan de tal manera la vida y la costumbre de sus ciudadanos que terminan sofocando cualquier intento de innovación, de aproximación a la contemporaneidad. Toledo es una de esas ciudades, una ciudad tóxica. Sobrevivir a Toledo y sobrevivir a Picasso,
Curioso paralelismo. Trataré de mostrar cómo en una secuencia lógica, yo diría que necesaria, el arte toledano ha ido evolucionando desde una muy limitada visión localista en la que prevalecía lo pintoresco, hacia una actitud artística más actual, acorde con el conjunto de los movimientos estéticos que se desarrollaban en España y en el resto del mundo. El peso de la cultura, del pasado, de la tradición, el aspecto decadente, el historicismo castizo y pintoresco de Toledo, esos restos ruinosos, tan queridos por los románticos, eran los motivos de deseo para muchos artistas y para no pocos amantes de la pintura tradicional. Así podemos apreciar cómo pintores de fama nacional e internacional utilizan Toledo como pretexto en sus lienzos, además de ser, por supuesto, el motivo más recurrente de los artistas toledanos. Hasta mediados de los 60, la mayoría de los artistas locales se pierden entre callejas y panorámicas de Toledo. Este periodo tiene su representante más brillante en Cecilio Guerrero Malagón. En este caso, la influencia de la ciudad levítica, oscura, cenicienta, se manifiesta con potencia y claridad en sus tremendos cuadros de un expresionismo personal, autóctono, al mismo tiempo que goyesco, y no carentes de cierta modernidad, que le aproximan a la estética solanesca y reflejan la realidad del entorno social de una ciudad apática y moribunda, triste. Una obra sincera que revive el pasado glorioso de la ciudad, convirtiéndolo en una caricatura momificada. Algunos artistas trataron de agruparse y encontrar cauces de manifestación para sus inquietudes. Así surgió en 1948 la Asociación de Artistas Toledanos, llamada Estilo. Según sus estatutos decía: unión de todos los cultivadores de las bellas artes y artes aplicadas con el fin de establecer entre ellos estrechas relaciones de hermandad. Bueno, era una esperanza, una forma de unión, un nexo. En su revista Ayer y Hoy, tanto escritores como pintores publicaban textos y dibujos. También se organizaban exposiciones colectivas de otoño, de primavera, con sus miembros. Guerrero Malagón, por ejemplo, fundó el grupo Los Candiles, que se reunía en esa taberna desaparecida que algunos todavía quizás recordemos, donde se podían comer unas sardinas bastante jugosas. En 1959 aparece Paleta Pinar, con Tomás Camarero como presidente. En torno a Guerrero Malagón como profesor en la llamada clase de escenografía, en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, nos encontramos un grupo inquieto. Allí conocí, por ejemplo, a Antonio Medina, a Pablo Sanguino, Raimundo de Pablos, Eugenio Rodríguez, Luis Pablo Gómez Vidales, y compartíamos todos nosotros ilusiones, sueños, guateques y tabernas. Eso sería el embrión del futuro Grupo Tolmo. Un personaje también importante de los años 60 y que tuvo relevancia, sobre todo en la formación de las nuevas generaciones de artistas, es el pintor Manuel Romero Carrión. Impartió su docencia en numerosos colegios toledanos y en la Escuela de Artes y Oficios, de la que llegó a ser director. Siendo concejal de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, fue el promotor principal de la Bienal del Tajo, que se convocaba por primera vez en 1970. Ahora, precisamente, este año se cumple el 50 aniversario. Ahora estaba comentando con Adolfo Domingo, que va a escribir un artículo bastante amplio sobre esta Bienal y en la Tribuna de Toledo, que espero que salga en los próximos días. En fin, aquello fue una llamada de atención, una llamada también hacia la modernidad. Se quiso actualizar nuestra ciudad, pero también empezaron a aparecer personajes bastante curiosos. Por ejemplo, yo me acuerdo de esos años, apareció por aquí un pintor suizo que se estableció durante mucho tiempo, que fue Haroldo Gamper. También un pintor de Haroldo, hablaremos más adelante, hablaremos del Grupo Tolmo, pero otro pintor también que se estableció en Toledo durante un par de años fue Coso Cano, el primer pintor abstracto que vivió en Toledo y que estuvo viviendo además en casa de Haroldo durante bastante tiempo, y creo que tuvo mucha influencia para los artistas jóvenes de aquella época que éramos nosotros. Fue una manifestación, o sea, fue algo realmente importante en nuestro trabajo. Ahí tenemos una pequeña
acuarela, pintada por él, era pintura abstracta toda, pero siempre con el núcleo principal de la vida, el origen de la vida. Él estaba obsesionado con ese origen de la vida. En fin, en 1971 aparecerá la Galería Tolmo, que marcará el antes y el después de lo que es la modernidad en esta ciudad. Entonces, la aparición de la Galería en Tolmo supuso la entrada de la modernidad en unas estructuras anquilosadas, viejas, decadentes. Un viento de aire fresco que pretendía barrer y remover los cimientos sagrados de un glorioso pasado, bastante pasado. Situar Toledo en el ámbito artístico nacional del siglo XX fue el empeño que nos movió a un grupo de artistas jóvenes que veíamos cómo la ciudad dormitaba, languidecía y vivía en un pensamiento decimonónico que la abocaba a la miseria creativa. La carencia de espacios expositivos que reunieran unas condiciones mínimas aceptables nos hizo ver la necesidad de contar con una sala de exposiciones permanente, con la que pudiéramos no solo mostrar nuestra propia obra, sino también la de aquellos otros artistas españoles y extranjeros relevantes que sirvieran para enriquecer el panorama cultural de nuestra ciudad, ampliar los ámbitos conceptuales de nuestra sociedad y salir, por fin, de la inercia provinciana. Así que Pablo Sanguino, que Pablo se retiró del proyecto antes de la inauguración de la galería, Luis Pablo Gómez Vidales, Raimundo de Pablos, Francisco Rojas y yo nos pusimos manos a la obra, nunca mejor dicho, porque allí estuvimos desescombrando, limpiando, era una cuadra inmunda, pero que conseguimos arreglar junto con la ayuda de algunos amigos. Y una vez terminada, el 11 de diciembre de 1971 inauguramos la Galería Tolmo con una exposición de Rafael Canogar. La elección no pudo ser mejor. Rafael Canogar, pintor toledano, acababa de obtener el Gran Premio de la Bienal de Sao Paulo. El premio en aquel momento era el más importante del mundo, porque en la Bienal de Venecia habían dejado de dar premios en esa época, y quedaba como bienal más importante, por tanto, la de Sao Paulo, y allí le dieron el Gran Premio a Rafael Canogar. También era necesitábamos estar en contacto con la realidad de todos los artistas españoles de nuestro tiempo, de sus intereses, de sus preocupaciones. No queríamos quedarnos encerrados en nuestra ciudad. Queríamos empaparnos de vanguardia y participar en la construcción de un mundo más libre, más justo. Intercambiar experiencias y levantar el vuelo, en definitiva. Como escribe José Luis Pardo en su libro Estudio del Malestar, una relación con artistas a los que considerábamos, con una clase de valores que podíamos llamar genéricamente sagrados. Es decir, valores que no se reducen a aquellas cosas que son susceptibles de intercambio comercial, que tienen un carácter más afectivo que intelectual y que suponemos que guardan el secreto más profundo de la cohesión, de la dignidad y de la autenticidad de las comunidades humanas, razón por la cual el valor de las obras artísticas ha estado envuelto en un halo superior de misterio y de respeto. Walter Benjamin llamaba a esto el valor cultural o el aura de las obras de arte. Tras la exposición de Canogar, pues una serie de exposiciones de artistas españoles de primera fila, Lucio Muñoz, Venancio Blanco, Amalia Avia, Jones, Salvador Celedonio, Abel Cuerda. Realizamos todo, o sea, pusimos Toledo al día, digamos. Trajimos todo aquello que estuvo a nuestro alcance e incluso casi lo que no podíamos. Otra de los hitos importantes que hicimos en Toledo fue traer, por ejemplo, fue la primera exposición que se hizo en España, individual de Alberto Sánchez, la hicimos aquí después de la que se hizo, solamente se había hecho una anteriormente en España, que fue en la Biblioteca Nacional. Y a los pocos años hicimos esta exposición de Alberto, que por cierto hubo un cierto conflicto con los policías nacionales que nos mandó el gobernador civil de la época, porque a las 9 de la noche, que en teoría el horario les dieron a los policías el horario de la galería, y claro, decía a las 9 de la noche se cierra. Pues a las 9 de la noche, el día de la inauguración, estaban los policías echando a todo el mundo de la galería, con lo cual fue bastante complicadillo.
También trajimos a artistas como Ernest Gubler, un escultor suizo muy importante del que organizamos una exposición itinerante por toda España con ayuda de la Fundación Helvetia suiza. Trajimos también una exposición de grabados de Goya que se expuso en la iglesia de San Vicente. En fin, hicimos todo aquello que pudimos por mejorar la calidad de nuestra ciudad. En 1980 pergeñamos un proyecto de museo de escultura al aire libre que ha sido quizá el proyecto más ambicioso de Tolmo. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los fotomontajes que hicimos para conseguir presupuesto y conseguir convencer a los artistas para que nos donaran su obra. Y aquí el patio de Alfonso VI, donde hoy en día efectivamente hay una escultura de Chillida, fue la única, o sea, fue el principio y el final del museo. No conseguimos nada más, porque fruto de esta iniciativa fue la escultura denominada Lugar de Encuentros. Pero teníamos varias donaciones acordadas, por ejemplo, Canogar, Chirino, Oteiza, Gustavo Torner, Feliciano, Pablo Serrano, estaban dispuestos a darnos obra. De hecho, hicimos una exposición de Pablo Serrano en Tolmo, donde nos dejó ya una maqueta preparada. Pero claro, aquí topamos con lo de siempre, con ese muro que no sé por qué existe en esta ciudad, el muro de políticos, empresarios, etcétera, que el arte moderno no termina de encajar o quizá políticamente no dé demasiados votos. Entre 1972 y 1975, bueno, voy a pasar algunas de los montajes que hicimos para el posible Museo de Escultura. Había un proyecto donde definíamos incluso el lugar, por lo que es por la Puerta del Cambrón, todo el paseo. En 1972 y en el 75 se incorporaron a la Galería Tolmo Juan Mota, Haroldo, Jule, Guerrero Montalbán, Casué, Julián Méndez, Gabriel Cruz Marcos y Fernando Giles. En el 82 se incorporó Félix Villamor y así se conformaría lo que se denominaría después el Grupo Tolmo. O sea, la galería es anterior al grupo, el grupo surge más tarde. De hecho, la primera exposición del Grupo Tolmo la hacemos en el Círculo Artístico de Barcelona en 1973. Pero aquello adquirió rápidamente una gran fuerza. En 1975, por ejemplo, estábamos exponiendo en la Galería Sanko de Tokio, participamos en la Feria Internacional de Arte de Basilea, que es la más importante del mundo. Exposiciones hicimos también en Tokio, Nara, en el Palacio de Cristal de Madrid, en la Feria de Barcelona, en Arco, en Zaragoza, en Sevilla, en fin. En palabras de Rafael Canogar, el Grupo Tolmo es, además de un colectivo, una serie de individualidades, cada uno con una obra personal, desarrollada con autonomía, fieles a su condición de artistas, al mismo tiempo que amantes de su Toledo histórico. Habitualmente se habla de Tolmo como un grupo homogéneo, y no es cierto, nada más lejos de la realidad. Nos unió la defensa de un arte contemporáneo como proyecto de futuro para nuestra ciudad y la coincidencia de unos intereses comunes que respetaron en todo momento las tendencias artísticas de cada uno y que considerábamos enriquecedoras y motivo de debates internos. Por otra parte, este eclecticismo era la nota predominante de todo cuanto se movía a nivel artístico nacional e internacionalmente. Entonces, ahora vamos a ver sumariamente. Aquí tenemos parte del grupo, esto es en Agen, en Francia. Y ahora vamos a hablar de cada uno de los miembros del grupo. Haroldo Gamper era una persona diferente a todo lo que conocíamos entonces en Toledo. Él viene de Suiza, es una mirada, aquí digo, una mirada distinta de la Europa nórdica, que trajo nuevos modos, diferentes enfoques, en los que la ciudad era observada en su realidad más cierta, evitando la imposición del monumental caserío, para dirigir su mirada a los sencillos volúmenes de las viviendas. Aquí tenemos, por ejemplo, este cuadro precioso de la zona del Arrabal de Toledo. Viviendas de variadas humildes, superposición de planos y colores, a sentir la pintura como integración, la siente como vida, como
no como recurso. Una nueva y sorprendente visión de nuestra ciudad. Haroldo, el pintor suizo que quiso integrarse de tal manera con el espíritu español y con la ciudad que la acogió, que incluso se hizo amigo de la sociedad de amigos de la capa. Se hizo de la sociedad amigos de la capa. Si alguien se acuerda de Haroldo, me imagino que aquí habrá mucha gente, pues iba con su capa paseando por las calles de Toledo, con su galga al lado y siempre con su pipa, con su cachimba contándonos todas sus historias y siempre muy serio. Recuerdo una anécdota, o sea, hasta qué punto era suizo y nórdico, que un día estábamos en el estudio de Raimundo, me acuerdo, una noche vieja que íbamos a celebrarla y estaban a punto de las 12 y Haroldo estaba arreglando allí un reloj, no sé qué historia estaba allí. Le dije, bueno, Haroldo, déjalo, que ya van a tocar las campanadas. No, lo primero es lo primero. En fin, Haroldo al final, un poquito cansado de la sociedad toledana, la verdad es que decidió irse y se fue a Almería, donde hizo una labor bastante importante en el barrio de La Chanca, y más tarde en las Alpujarras. Dejó de pintar y creó una empresa de reciclaje y se dedicaba últimamente, decía que no creía en el arte y que había que mantener la naturaleza y la vida. O sea, se convirtió en realidad en un artista conceptual. Kasue, japonesa de Nara, sus primeros cuadros en España parten de la observación directa del natural. No busca los rincones típicos de las callejas, sino que se va, por ejemplo, a las tabernas. Bueno, aquí tenemos un dibujo suyo con un paisaje detrás de unas casas toledanas, pero le interesaba mucho los efectos de la luz y iba mucho a las tabernas a pintar las banquetas, las mesas, y esa luz hasta cierto punto refleja casi un misticismo que vamos a ver cómo después se va a vivir a la India, allí con el Bhagwan, que le da pues todo lo que son las nociones típicas de la religión hindú, y allí realmente se convierte en una mística. Aquí le vemos en esta figura de espaldas meditando ante la orilla del mar. Y vamos a pasar ahora a un señor que anda por aquí, que se llama Julián García Rodríguez para el mundo. Junto con Haroldo era el veterano del grupo. Ahora te he dicho yo la edad. Aunque siempre conservó su espíritu jovial y juguetón, y sigue con él. Con vocación de alquimista ha sentido pasión por la experimentación con los materiales pictóricos, utilizando arpillera como soporte y pinturas elaboradas por él mismo con pigmentos y aceites de linaza. Aquí tenemos una de sus primeras obras, una calleja de Toledo pintada sobre arpillera. Claro, la textura no se puede apreciar realmente, pero tenían una calidez increíble para aquella época. Luego fue cambiando, claro. Esas texturas mates y tal, cuando empezó a hacer sus troncos con resinas quemadas, surgía demasiado brillo en la obra. Al final consiguió matizarlo con el barniz mate, ¿no? Empezaste a poner barniz. Y entonces su gran descubrimiento fue el día que, experimentando con resinas y pigmentos, les aplicó el fuego de un soplete, fundiendo el color con las resinas y consiguiendo unas texturas y unas calidades inesperadas. Surgieron así sus raíces, de la que tenemos ahí un ejemplo maravilloso, y que fue para mí una de sus mejores etapas. Luego seguirían, aquí tenemos más de sus raíces. Luego ya realizó una serie de bodegones, paisajes de Toledo, y continuaría su experimentación, perfeccionando la técnica y logrando evitar los brillos que distraían su concepción pictórica. El espacio y la luz son los protagonistas de una pintura que sobrepasa su temática. En sus últimas obras, de las cuales no tengo aquí fotografías, porque no he podido disponer de ellas, nos muestra un mundo surrealista, lleno de plenitud y de gozo, un mundo de color, de alegría, de fantasía, que transita por senderos de vida renovada.
Y pasamos a un querido amigo ya fallecido, Fernando Giles. Palabras de Giles. Anduve demasiado por el mundo y vi muchas tragedias. Al volver, intenté darlas a conocer en un lienzo y sentí el fracaso, la impotencia de expresar la emoción de tales recuerdos. Con estas palabras, Fernando nos manifestó su ansiedad por la incapacidad que todos sentimos cuando sabemos de nuestras limitaciones para abarcar con un gesto el mundo. Estamos, sin embargo, ante una pintura que, partiendo de la realidad vivida en sus viajes, como reportero, adquiere una potencia expresiva pictórica que no se puede reducir a lo meramente descriptivo o simbólico. La amplia perspectiva que le dan sus viajes por el mundo no le impiden detenerse en su entorno más próximo. Aquí vemos un cuadro que pintó en la época de lo del chapapote, con aquellas aguas llenas de petróleo. La amplia... a ver, ¿qué me he pasado? La amplia perspectiva que le dan sus viajes por el mundo no le impiden detenerse en su entorno más próximo, desde la modesta mesa camilla hasta las expresionistas cepas manchegas. Su pintura es directa, valiente, con ningún o escasos retoques, con algo de fauve y mucha pasión. No existen los arrepentimientos en su impronta de color. Su impacto visual nos impresiona sin necesitar de graves especulaciones intencionales. La belleza se abre camino, sobrevuela la dureza de los argumentos. Yo destacaría sobre todo sus últimas obras, estas son de las últimas que expuso en Tolmo, paisajes, parodias y apropiaciones, era el título de la exposición. De sus muchos muertos que vio a través de sus viajes, sobre todo por Sudamérica. Este es un cuadro del estudio de Francis Bacon, pintor al que él admiraba, al igual que yo, por cierto. Y esta es una de sus últimas obras que la expuso poco antes de morir. La expusimos donde fue Jule, ahí en donde la Diputación, San Clemente, donde le hizo una capillita y pasamos a otro amigo, Félix Villamor. Se incorporó en el grupo en 1982. Tras su paso por Bellas Artes, con el número 1 de su posición, estuvo impartiendo clases en Barcelona durante 10 años y posteriormente en Madrid, ciudad desde la que retornó a su ciudad natal. Anualmente se dejaba ver por el estudio que compartíamos Rojas y yo en la calle de Santa Isabel y nunca perdió el contacto con nosotros. Finalmente, una vez vuelto a Toledo, se sumó a la aventura de Tolmo. De su primera etapa creativa podemos recordar su monumento a Fernando de Rojas, en la Puebla de Montalbán, o la serie de figuras del Polígono Industrial de Toledo. El análisis de los planos, el concepto corporal tangible, de bulto escultórico, de realidad objetual marcan su personalidad artística. Todo ello y la materia de realidad objetual marcan su personalidad artística. El material condiciona su expresión. Si utiliza, por ejemplo, el bronce, o utiliza el cobre, utiliza el plomo, vamos a ver cómo cada una de las distintas materias que él emplea, a su vez reconvierte en su obra en una obra nueva, diferente. Es el que le da las pautas que irán marcando su evolución posterior. A veces hemos mantenido conversaciones y diatribas sobre el duelo, ya antiguo y sin sentido, entre la pintura y la escultura. Félix siempre ha defendido la escultura como el arte de la realidad y, por tanto, con una entidad superior a la mentira de la pintura, que simula un espacio sin crearlo. Pero en sus últimas obras, Félix Villamor es precisamente lo que hace. Crea así una realidad física. Vamos a ver, esta es una obra en madera, vamos a ver alguna de las últimas. Crea una realidad física, pero crea un hueco también. Incluso en su hueco, un vacío interior que es sustancial para entender esa experiencia estética. Sin embargo, no tenemos acceso a él. No podemos entrar en el hueco y se convierte, por tanto,
en una experiencia especulativa, en una mentira, en un pensamiento. O sea que, al final, todos mentimos, y los artistas más que nadie. Aquí una de sus últimas piezas también, Los plomos. Como veis, a través de la obra de Félix, según la materia que emplea y utiliza, cambia totalmente la estética. Y pasamos a Francisco Rojas. Su pintura empezó siendo expresionista y figurativa, aunque ya se iba percibiendo en él, aquí vemos la materia y tal, se iba decantando hacia la abstracción y tenía un interés muy especial por las texturas y por la materia. Durante un periodo no muy largo, la desnudez de las formas y la elegancia en el tratamiento del color fue puramente pictórica, fue plana, y esta etapa quizá sea la más puramente pictórica, pues en ella no intervienen ni las texturas ni los añadidos matéricos. A finales de los años 70, el encargo para la decoración de un techo en un chalet de Somosaguas va a suponer un reto y un cambio en su trayectoria. Necesitando dar cuerpo a la superficie, comenzó a experimentar con fibra de vidrio y poliéster para dar volumen y texturas a las formas. Aquí vemos cómo en realidad es una escultura casi trabajada posteriormente con el color, más que una pintura, pero terminaría integrando lo que son las formas propiamente escultóricas, que crean una sensación táctil, una necesidad casi de acercamiento, de acaricia, de acariciarlo, de necesidad de acariciarlo, pero donde el color finalmente, su instinto pictórico, termina triunfando. Pero desde que empezó con esta experiencia, como he dicho antes, en Somosaguas, prácticamente dejó el soporte sobre tela, todo lo hace en soportes rígidos, hace moldes con masilla de poliéster, que a su vez saca previamente, están modelados con plastilina, y una vez obtenida así la estructura básica, comienza la tarea propiamente pictórica, utilizando hábilmente las posibilidades que texturas, relieves y fisuras le ofrecen para conseguir trascender la materia. Comienza así una evolución sin saltos bruscos, que prácticamente continúa hasta nuestros días. De vez en cuando aparece algún recurso, digamos, referencial, más figurativo, pero su obra, en el sentido completo de composición, de estructura, sigue siendo una obra abstracta y a veces, incluso últimamente, juega con planos contrastando con volúmenes más fuertes. Comienza así una evolución, entonces, según dice el crítico de arte Marín Medina, su interés prioritario por la forma se aproxima en sus creaciones más recientes al espíritu, al espacio y a la verdad de lo escultórico. Aquí vemos otra de sus obras. Ahí utiliza incluso un grafismo que da una sensación más expresionista. Y hablamos ahora de Julián Méndez Sadia, escultor que vivió en Toledo casi toda su vida, desde que vino muy joven, estuvo de profesor en la Escuela de Artes, y su experiencia con nosotros fue muy corta, estuvo apenas un año, pero su obra escultórica nos recuerda mucho la obra de Oteiza, para el cual además estuvo trabajando. Hacía un poco de negro de algunas de las piezas que Oteiza construía. Y utilizaba mucho el mármol y también piezas pequeñas, como esta especie de silla, y muy centrado en la creación de volúmenes, huecos interiores, exteriores, un poco como casi toda la escultura vasca, ¿no? Y pasamos a alguien más nuestro, alguien que nació casi de la tierra, podríamos decir, Gabriel Cruz Marcos. Su escultura nace de lo más primigenio, de la tierra. Su origen campesino, el natural de Nambroca, le hace vivir intensamente la naturaleza. Gallos, perdices, toros, cerdos. Magnífica la cerda esa que tiene ahí. Son motivo de sus primeras esculturas figurativas.
La figura de Alberto es para él un referente escultórico y un modelo a seguir. Desde los materiales más humildes asciende hasta vertebrar con sus manos un aliento de belleza. Aquí vemos un poco esa influencia de Alberto y además cómo respeta y quiere ese tono de tierra, de algo enraizado, muy profundo. De esos volúmenes mórbidos, suavemente redondeados, pasó a los recortes volumétricos en acero corté, que podemos admirar en numerosos lugares de Toledo y en algunas autovías, como la de los Viñedos. Suyo, por ejemplo, es el perfil explicativo de Toledo, ese que está en el valle, que podemos ver en el valle próximo a la ermita. También en una de las rotondas de la zona urbana del polígono industrial podemos admirar una de sus esculturas monumentales. Luis Pablo Gómez Vidales, nacido en Ocaña, se traslada muy joven, a los 10 años, con su familia a Toledo, donde estudia el bachillerato. Y pronto su interés e inclinación artística coincidirá en la Escuela de Artes con el resto de alumnos que por allí deambulábamos. Sus inicios pictóricos están marcados por un punto ecológico de amor a la naturaleza y al paisaje. Pintura suelta y directa, sin concesiones a la reflexión que pudiera paralizar el proceso. Siempre con el Goya más visceral en su memoria. Esta realización gestual apasionada le llevará a la abstracción y a la necesidad de incorporar nuevos materiales que sustancien sus necesidades expresivas. Surgen una serie de cuadros musicales en los que los ritmos son collages de telas estampadas envueltas en color. Su pintura siempre estará pendiente de la experimentación y de su relación con otros campos artísticos como la escultura o la música, sobre todo el jazz. Luis Guerra Montalbán, otro miembro del grupo, estuvo poco tiempo con nosotros y su obra es sobre todo una obra geométrica, pero de una gran calidad en los colores, calidad y calidez, una obra que en algunos momentos puede recordar incluso la de Luis Gordillo, por esas estructuras repetitivas y esas composiciones potentes, aunque en este caso más rígidas. Juan Mota, escultor y grabador y profesor de la Escuela de Arte. Sus esculturas son abstracciones orgánicas, próximas a lo onírico, a los sueños. Sus investigaciones prácticas y técnicas en el grabado fueron merecedoras de premio en la Feria Internacional de Obra Gráfica de Madrid, Estampa. Estuvo poco tiempo en la galería. Su actividad artística ha ido lamentablemente disminuyendo y solo esporádicamente podemos disfrutar de su trabajo. Sin embargo, recientemente nos ha vuelto a sorprender con un espíritu renovado y con nuevos retos pictóricos en esta ocasión. Aquí estamos. Ahí le tenemos en una exposición colectiva que hicimos precisamente los dos, él y yo, tanto en Madrid como en este caso en Linares, en Jerez. Sus estructuras compositivas, como veis, son muy potentes, muy fuertes y casi no tienen nada que ver, si vemos sus esculturas, con la obra anterior. He aquí una de las esculturas más, de las pinturas más interesantes. Y aquí se ve la fuerza, esa impregnación del color, destacando y al mismo tiempo valorando la parte superior del cuadro. Y llegamos a Raimundo. Raimundo de Pablos es el Benjamín del grupo. Raimundo es la modernidad del paisaje toledano. Toledo, sus calles, sus monumentos, su tipismo, que no tiene nada que ver con ese Toledo anterior del que hablábamos de los años 60, con esos paisajes toledanos típicos de la callecita, la callecita, de las panorámicas, sino que es un Toledo más sentido, más directo y sobre todo con el color dentro. No es necesario ver, sabemos que es un paisaje de Toledo, pero lo importante es la materia y el color. Aquí vemos otro de ellos. También estuvo becado en Italia durante un tiempo. De esa época es este cuadro, en el que volvió a una cierta figuración, o sea, a la figura humana, aunque no es su trabajo más continuado. Normalmente es
Aquí tenemos otra figura también, pero Raimundo, sobre todo, es el paisaje, es el color del paisaje, es el instinto del pintor, el pintor auténtico. Y bueno, aquí vemos una parte del río Tajo, es la parte del pasaje. Como veis, el río Tajo aquí no parece el río Tajo que conocemos ahora. Es algo idílico, maravilloso. Pero es que, bueno, a Raimundo le gusta verlo así, a mí también. Bueno, y me toca a mí. A ver cómo empiezo. Hay una cosa que para mí fue muy importante. En 1966 se creó en Cuenca el Museo de Arte Abstracto Español. Y yo creo que casi todos nosotros fuimos en peregrinación a Cuenca. Cuenca fue algo muy importante para nosotros, fue un impacto y algo se transformó en mi manera de concebir el arte cuando lo visité por primera vez y creo que tuvo una enorme influencia para nuestra generación. Así considero que mis primeras pinturas, que como veis son abstractas, las considero como el inicio en la búsqueda de un camino personal. Creo que aquí empiezo a ser yo mismo. Anteriormente había hecho otro tipo de pintura, más pues eso, lo que se hacía en Toledo. Salías a la calle y pintaba lo que te encontrabas, pero después de la experiencia conquense, la verdad es que el impacto fue tremendo. En 1973, precisamente, me conceden una beca de la Fundación Juan March para irme a Italia. Allí, contacto con la cultura renacentista, contacto con una sociedad muy diferente a la española. Hay que tener en cuenta que en el 73 todavía vivía Franco, estábamos aquí en plena dictadura, finales de la dictadura, dando sus últimos estertores. Pero el llegar a Italia, ver el ambiente, hablar con la gente, ver esa libertad que tenían, la verdad es que fue un cambio, un choque brutal. Y entonces, en esos momentos, para mí provoca un giro en mis prioridades éticas y estéticas. Mi pintura se vuelve figurativa. Aquí tengo un homenaje al Cristo de Manteña. Y las referencias humanísticas, combinadas con las reivindicaciones sociales, ocupan mi interés prácticamente hasta la época de la transición. Aquí este cuadro titulo Paisaje humano en digregación, que es un poco, no sé, la época esa oscura, triste, los puños que decía Jule, las reivindicaciones hacia una libertad en la cual estamos, o sea, todavía se ve la impronta de ese Toledo antiguo con la cabeza del obispo, todavía la teníamos ahí metida. Es aquí otro cuadro titulado El obispo con la garra, la mano. Pero al final descubro una iglesia, una ermita maravillosa, de la que me habla un crítico de arte, Moreno Galván, y que yo no conocía. Fui a verla, me encantó, me entusiasmó y a partir de ahí empecé a hacer una especie, después de lo que había analizado y estudiado en Italia, una especie de estudios semióticos sobre Santa María de Melque. Allí pues estructuro las imágenes de tal manera que sea como tratar de dar, como dice él, utilizar distintos lenguajes para que la obra no fuera una obra cerrada, sino una obra abierta y abierta a todo tipo de interpretaciones. Aquello me llevó un buen periodo de mi vida, creo que fue bastante satisfactorio y tras finalizar me atreví a meterme con la Catedral de Toledo, pero ahí ya no pude. Ahí ya la catedral pudo conmigo y de repente, como dijo mi amigo Fernando de Giles, pasé de la piedra a la carne y empecé a pintar de nuevo la figura humana. La figura humana se impuso una etapa un tanto entre erotismo y conciencia de realidad social, pero un poco más alegre que la anterior etapa que hemos visto de los obispos y de los puños y tal. Y
esta etapa me llevó poco a poco a una obra con una textura más fuerte, más violenta, que terminaría en El bestiario. El bestiario, que fue otra colección que también estuvo, pues no sé, 2 o 3 años en la época en la que, en los años 89, 90, y va evolucionando ese bestiario. Empiezo a meter materia en las telas, aglutino arena con el óleo y empiezo ya a mezclar una serie de... todavía tengo la idea de aquella arquitectura, de aquella piedra de la que hablábamos, pero la entremezclo con las figuras humanas, con los desnudos, creando mundos paralelos. Y al mismo tiempo vuelvo, como veis, de repente vuelvo de nuevo a la arquitectura, vuelvo a recordar también mis años italianos. Hago en esta época un nuevo viaje a Italia y el cupulone de Brunelleschi me entusiasma y quise hacerle este pequeño homenaje. Pero sin olvidar nunca que la abstracción siempre está presente. Al final las estructuras de mis cuadros son siempre abstractas y de repente cambio de nuevo radicalmente. Como veis, mi obra no es una obra lineal, tiene cortes y necesidades de expresión, porque cuando uno llega a un momento que piensa que ya ha superado esa etapa, necesita, o que le aburre, digámoslo así, necesita buscar nuevos métodos, nuevos sistemas de expresión, nuevas necesidades que van apareciendo. Y las vivencias, por supuesto, también cuentan en ello. Paso por una etapa azul, porque en esta época, pues no sé, compramos un apartamento cerca del mar y aquello pues me influyó también. Pero como veis, sigo jugando entre abstracción, figuración, aparece de nuevo la figura humana, aparece de nuevo idea de reivindicaciones. La abstracción unas veces parece que domina más que otras. De todas formas, aunque este cuadro parezca totalmente abstracto, no lo es, tiene elementos figurativos, tiene referencias. Y esas referencias a veces se vuelven más duras, al mismo tiempo tienen más color, pero sin embargo no son precisamente amables. Y bueno, yo creo que ya he hablado bastante de mí. Seguimos. Entre los objetivos de Tolmo, además de mantener el nivel expositivo, marcados por exposiciones, expusimos Victorio Macho, José Caballero, Néstor Basterrechea, Gustavo Torner, Brickman, Semper, Palazuelo, Julián Casado, Gerardo Rueda, pero también a mucha gente joven, por supuesto, el arte emergente de nuestra ciudad. Así, entre otros, estuvieron también Roberto Campos, Enrique Higuera, Manuel Fuentes Lázaro, Fernando Silva, Nacho Llamas, Pedro Cases, Daniel Santillana, y fruto de ese intento de renovación y de cambios, pues en un momento determinado decidimos ampliar el grupo y se integraron con nosotros Fernando Sordo, un madrileño nacido en provincias, quizá no tan perdido, nacido en Madrid y perdido en provincias, o no tan perdido, ¿no?, que es Fernando Sordo. Sordo, al principio, era un pintor efusivamente colorista. Se acercaba mucho a lo que se denominó en los años 60 la nueva figuración, pero ha evolucionado poco a poco a una pintura más contenida, una pintura en la que el color es intuido a través de una riquísima gama de grises, sobre la que de repente surge un relámpago de verde o de carmín, un contrapunto que resalta la elegancia de los matices grises. En un intento de unir la palabra a la imagen, los textos, como pistas herméticas, se funden y se confunden con el icono. Dan a su obra una impronta conceptual. En sus últimas exposiciones cuida especialmente los montajes. Sus cuadros parecen tener una voluntad social, quieren unirse, solicitan la compañía unos de otros. Cada pieza, cada elemento aporta su propia entidad al conjunto para configurar un espacio emocional único. Fernando Silva, otro nuevo componente del grupo. ¿Cómo llamar
a esta formación de capas de materias encoladas que cuelga Fernando Jiménez Silva de las paredes como si fueran cuadros. Nos comenta sobre su obra el profesor de estética de la Complutense Julián Santos Guerrero. Y esa es la clave. Fernando no quiere pintar un cuadro. Fernando quiere liberar la materia, conseguir su epifanía para después decirnos, aquí está, ¿para qué queréis más? Por supuesto que detrás hay una voluntad constructora, una selección de elementos, un proceso creativo, una elaboración final. La materia aporta el color y la forma, una materia manufacturada. El papel hecho a mano que hace él mismo, lo fabrica, lo tiñe y que meticulosamente lo ordena, le sobrepone, le rasga, lo deja a merced del gato, o sea, un gato que tenía por allí le dejaba para que rasgara los papeles y utilizar esas marcas. En fin, utiliza todas las posibilidades que le ofrece la materia para lograr la belleza como si de un taumaturgo se tratara. La desaparición de la Galería Tolmo es consecuencia del cambio de los tiempos. Desaparecimos en 2010, se cierra la galería, y de los intereses, consecuencia de los intereses o de la falta de interés de una sociedad toledana cada vez más lejana de un concepto artístico quizás caduco. Las nuevas... Bueno, seguimos con Fernando. Aquí estaba. Esto es en una cena que nos dieron con motivo del premio a la mejor galería de España en el periódico El Correo de las Artes. Bueno, pues estaba diciendo, que ya me he perdido un poco, que la desaparición de la Galería Tolmo es debido sobre todo al desinterés. La verdad es que los últimos años podían pasar por la galería pues 7, 8 personas, con lo cual no tenía sentido. Por comercial no lo ha tenido nunca, pero tampoco social. Entonces llega un momento en que se decide que aquello no puede continuar. Además, la sociedad actual pues va por otros caminos. La gente joven, los artistas y tal, sobre todo que les interesa, están con el móvil, con las tipo de arte de instalaciones, el arte conceptual, que nosotros no teníamos ni medios ni sistemas para poder ir acoplando, adaptando la galería a las nuevas necesidades. Pero vamos, lo que sí quería destacar también es que aparte de eso, en Toledo no solamente hubo el Grupo Tolmo, sino que al margen de Tolmo había otros movimientos. Por ejemplo, se intentó que funcionara una galería de arte que puso una galería de Madrid, el Círculo 2, estableció la Galería Rincón del Greco en la calle Santo Tomé, pero duró poco tiempo. También al principio de los años 90 se inauguró la Galería Beresit, con obras de Daniel y Diego Canogar. Tampoco duró mucho. La Galería Selección, con una trayectoria más clásica, sí se mantuvo durante bastante más tiempo. En cuanto al arte contemporáneo, en 1975 salió en la Casa de las Cadenas, muchos de vosotros los conoceréis, el Museo de Arte Contemporáneo de Toledo, con una humilde colección compuesta por réplicas, grabados y un par de originales de Alberto, cuadros de Arredondo y de Enrique Vera, una pieza magnífica de Rafael Canogar en préstamo del Museo Español de Arte Contemporáneo y obras premiadas de la Bienal del Tajo. El museo tuvo una asistencia efímera y sus fondos se encuentran arrumbados actualmente en el Museo de Santa Cruz. Lo cierto es que el edificio no reunía condiciones para poder mostrar las obras con una mínima dignidad, pero tampoco se han dado muestras de querer recuperar el museo en el mismo o en otro lugar. No hay, ni ha habido nunca, voluntad política de fomentar el arte contemporáneo en Toledo. Cuando amigos míos de fuera vienen a visitar la ciudad y me preguntan por el Museo de Arte Contemporáneo, me da vergüenza decir que no existe, que desapareció, que ni está ni se le espera. Toledo es de las escasas ciudades españolas que carece de un museo de arte contemporáneo. Lo tienen en Cáceres, en Badajoz, en León, en Málaga, en Bilbao, por supuesto, incluso en Valdepeñas. Un museo que hicieron con las obras de las exposiciones nacionales de Valdepeñas, con todas las obras premiadas.
En fin, que en Toledo, la verdad es que Toledo, lugares, hay un precioso y ejemplar museo de Valdepeña, lo decía antes, y que alberga los cuadros premiados ahora mismo. Lugares en los que junto a grandes figuras del arte nacional e internacional se muestran obras de los artistas locales. Se valora y ama la propia historia. Pero así somos. Por no tener, Toledo ni siquiera tiene un museo de historia de la ciudad, como si por aquí no hubiera pasado la historia. El último año, sin embargo, tras complicadas gestiones del consejero de Cultura Ángel Felpeto, se abrieron las salas del Museo de Santa Fe para exponer parte de las obras de la colección Polo. Bueno, y podemos felicitarnos de que al menos se ha conseguido recuperar un espacio infrautilizado, cuya restauración supuso un importante esfuerzo económico de la comunidad. Es turbador, en cualquier caso, cómo nuestros políticos se desviven por maquillar su ignorancia sobre el arte contemporáneo con arriesgadas actuaciones mal asesoradas y desprecian lo que tienen a mano, ningunean su propia historia, la historia de su ciudad, de su región, de su gente. Imaginaos que en el Museo de Bellas Artes de Bilbao no estuvieran representados los artistas vascos, o que en el MACBA de Barcelona no lo estuvieran los catalanes. Sería de justicia que los artistas toledanos y castellano-manchegos estuvieran representados con un espacio propio en un museo de arte contemporáneo que no se limitara a repetir los esquemas clónicos de otros museos. Somos la referencia de nuestra sociedad y formamos parte de una historia que debemos comenzar por valorar nosotros mismos, si queremos que se nos considere fuera. Existe una colección de arte contemporáneo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, diseminada por distintos edificios institucionales, incluido el Alcázar, por ejemplo, incluidos los almacenes del Museo de Santa Cruz, obras ocultas o arrumbadas para las que no se ha encontrado un lugar digno donde exponerlas, y se puedan catalogar, estudiar, analizar su contexto histórico y documentarlas debidamente para que en el futuro se comprenda mejor nuestro mundo, pequeño mundo de una ciudad como Toledo. Otras actividades que se fueron haciendo también en Toledo. En el 87, la Junta de Comunidades crea los premios Castilla-La Mancha de Artes Plásticas. En 1990, el Grupo Tolmo recibe el premio de la Real Fundación Toledo. En el 94, la Galería Tolmo recibe el premio concedido por el Correo de las Artes, el premio a la mejor galería de España. En el 98 se convocan el premio de pintura de Caja Castilla-La Mancha. En el 99, el promotor artístico Emilio Navarro organiza la Feria de Arte Tránsito. O sea, que se han ido haciendo cosas, no solamente Tolmo. También surgen nuevas asociaciones como el Círculo de Arte, grupos como el Grupo Estación, con Juan Pedrosa, Miguel Mejía, Fernando Salinero, Tomás Ruiz y Félix Pantoja. En escultura, Manolo Fuentes Lázaro es también un referente de estos años. Sus comienzos como pintor dieron pronto paso a la inquietud por el control del volumen y de la forma. Tras su experiencia de aprendizaje con el escultor madrileño Francisco Barón, se dedicó sobre todo a eso, a la escultura. Alberto Sánchez fue un referente vital y la pasión por el manejo del hierro y la creación de espacios provienen de su admiración por Oteiza y Chillida. Encontró su mundo en esa lucha desesperada del hombre por el control de la materia, de una materia que en sus manos se convertía en dócil instrumento de su creatividad. No hace mucho pudimos apreciar su grandeza artística en la exposición homenaje que con un exquisito montaje se le organizó en el Centro Cultural de San Marcos. Otros artistas emergieron en el panorama pictórico toledano durante los años 90, Acosta, Roberto Campos o Nacho Llamas. Luis Acosta, pues no está aquí. Bueno, pues Luis Acosta no le tengo. Llegó a Toledo ya hace años, es asturiano, y su obra más importante es sobre portones y barcas, su primer tipo de obra. Luego estuvo navegando entre expresionistas pinceladas, sus pinturas más tarde se convertirían en puras abstracciones. El diálogo entre estructura, gesto y color se manifiesta en sus arquitecturas compositivas. Algunas instalaciones que acompañan a la exposición de sus cuadros se aproximan al arte conceptual. Roberto Campos nos sorprende con una obra madura desde el principio, desde muy joven, sin titubeos y con una gran precisión en la composición de sus cuadros, que buscan directamente
sin adornos superfluos, el control de una superficie satinada, limpia, elegante, a través de ritmos lineales sin apenas referencias figurativas. En todos sus cuadros se percibe un control férreo, nada se le escapa, ni la estructura ni el matiz. La emoción se contiene en sus justos límites. Nacho Llamas, desde sus primeros lienzos, buscaba la elegancia del color en los blancos, la sutileza en las veladuras, la huella del hombre en los objetos, la belleza en lo presentido. Por eso su obra evolucionó hacia el misterio de lo íntimo. Encierra en cajas su universo, como una anacoreta que necesita la soledad para no contaminar su espíritu. Apenas nos permite un hueco, una ventana para asomarnos a su interior, para percibir una luz misteriosa que juega con los blancos de las sombras, que sugiere en lugar de mostrar. Adivinamos un mundo armónico de silencios, de abandonos espirituales, de místicas estancias que sustancia en delicadas fotografías. Resumiendo, creo que en estos años el arte toledano supone una recuperación del espíritu artístico perdido durante siglos de decadencia, una puesta al día y una voluntad de hacerse presente en la realidad cultural española. Prácticamente todos los movimientos artísticos habidos como expresión de una época, desde la abstracción al pop, desde la nueva figuración a la pintura matérica, desde la instalación a lo conceptual, han tenido su manifestación en nuestra ciudad, gracias, entre otras, a la actividad expositiva de la Galería Tolmo. El eclecticismo propio del siglo XX, la carencia de un estilo dominante, ha sido la característica y es de nuestro tiempo. Manifestación de la pluralidad que nuestro mundo representa. Tendencias que son todas asumidas, incluso devoradas por una sociedad ansiosa de novedades. El artista está condicionado por su entorno, pero su obra no surge de su entorno. Aunque éste sea parte de su alimento, surge de su individualidad, de sus conocimientos, de las inquietudes de su tiempo, de las evoluciones técnicas, de la búsqueda de nuevos mitos. La función del arte es expresar y conmover, no acariciar la mirada, y por tanto no se debe al buen gusto de una sociedad, ni debe hacer concesiones a lo puramente decorativo. Como afirma Rothko, un cuadro puede ser un ataque directo al buen gusto. Tenemos la obligación de colaborar en la creación de una sociedad que tienda a evitar radicalismos estéticos y éticos. Una sociedad cuya principal norma debería ser luchar contra los cánones establecidos por una moral dogmática y considerar como su primera obligación la elaboración de un pensamiento libre y divergente que nos aleje de peligros ideológicos.